Todos los animalitos hermosos que existen en este plano terrenal tienen una misión amorosa. Todos, absolutamente todos. Como nosotros. Porque la energía viene de la fuente universal y todo tiene un propósito de amor. Absolutamente. Pero aunque no lo podamos ver, está operando. Ese propósito de amor está ahí, presente en cada situación, en cada experiencia, para ayudarnos en nuestro gran propósito: trascender limitaciones, ir por ese conocimiento de cómo de verdad aprovechar esa energía que somos. Por eso desde una mirada más holística todo es energía. Los animalitos son energía, nosotros somos energía. Y hoy vamos a hablar con una mujer increíble que ha desarrollado un hermoso eh, don que todos tenemos además, y es la comunicación interespecies, o sea, con muchas especies. Es bien bonito porque cuando nosotros empezamos a abrir nuestra mente sabemos que todo está interconectado, que realmente a veces cuando pensamos en alguien esa persona está llamando. Cuando a veces decimos algo al mismo tiempo con otra persona, sabemos que había ahí como un pensamiento que nos comunicaba. Es bastante hermoso. Entonces, cuando nosotros abrimos la mente a todas estas experiencias, no solo para guardar esa información, sino para verificarla, empezamos a gozarnos de verdad muchos procesos de la vida. Y con Daniela Camino vamos a hablar de esa comunicación con todos los seres, desde esa energía que somos. Además, porque tú también la puedes desarrollar o la puedes ya haber desarrollado y no saber de qué se trata, porque en nuestra educación y en nuestra formación no nos dijeron cómo aprovechar la comunicación desde la energía. Así que bienvenida a mi Daniela, la voy a invitar en este momento, gracias a todas las personas que se van uniendo. La invitación amorosa a nuestra amada Daniela para que nos hable de ese don maravilloso. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Mucho gusto para ti, para conocerte a ti y a todo tu público. Gracias por la invitación, hermosa. Gracias a ti por haber aceptado. Imagínate que mi gatito trascendió hace ya un mes y medio. No tengo la fecha exacta ni deseo recordarla, me parece que está vivo, solo que abandonó su cuerpo. Y sentí que uno de los propósitos es esa búsqueda realmente de conocer qué hay más allá también de ese plano Claro. terrenal para los animalitos. Y después descubrí contigo que la comunicación es multiespecies, o sea, no es solamente con la mirada con nuestras mascotas o con los perritos, sino con todos los pajaritos, las hormigas, con todo. Y esto me encantó. Y yo dije, gracias a mi negrito hermoso que lo que me quiso enseñar en este momento es abrir mi mente y a sentirlo pues más vivo que nunca y a contactar personas como tú tan amorosas que tienen un don desarrollado que todos tenemos, pero que como no sabemos que lo tenemos, pues no fortalecemos esos dones y por eso tú que estás aquí me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia, de cómo llegaste a este camino. Claro que sí, hermosa. Pues muchas gracias por la invitación y saludos a tu país que amo tanto y a todas las personas que están conectando a distintos lugares. Colombia ha sido para mí como una especie de segundo hogar, lleno de amigos muy queridos y di muchas clases allá durante años antes del COVID, donde después ya todo cambió, ¿cierto? Ahora Claro. muchas clases son más bien a distancia, pero me encanta Colombia. Siente uno como Eh, que no estamos separados, ¿no? O sea, como exacto, que hablo contigo y es como si fueras colombiana y yo creo que tú me sientes un poquito exacto. mexicana y si vamos a otros países como que a mí me preguntan, oye, de México y yo no de Colombia. Ah, sí, sí, como que hay ahí algo Sí. que nos une. Exacto, hermosa, somos como países hermanos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues primero también decirte que lamento mucho que tu negrito hermoso se haya ido. Creo que lo primero que hay que hacer es validar el duelo que uno tiene por un amado familiar animal. Sí, El duelo que puede ocurrir con un animal a veces es más fuerte que el que ocurre con humanos. No siempre, pero la gente tiende a desestimar un duelo, a hacerlo invisible, ¿no? Por los animales y se vuelve un duelo complicado. Y creo que lo primero que hay que decirnos es, sí, entiendo tu dolor, te escucho honestamente, profundamente, el dolor también nos hermana.
no solamente la latinoamericanés, o ser terrícolas, ¿no? Que Sí, en realidad todos somos exacto. hermanos, ¿no? También con los finlandeses y con los australianos y la gente en Tailandia, o sea, ¿por qué no? Somos humanos y somos hermanos. El caso es que hay que validar esos duelos y atenderlos. Los animales tienen características únicas que los humanos no tenemos, de las cuales con mucho gusto podemos hablar. Y eso hace que a veces los duelos sean más profundos porque el amor ha sido más intenso, ¿no? Porque ha habido Claro. una interrelación, como una fusión de almas de otro orden. Y lo primero que hay que decir es que eso pasa. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué creen todos los que nos están escuchando aquí? Porque son capaces los animales de amarnos de manera incondicional y de Mm, enseñarnos lo que es el amor incondicional. Y muchas veces los humanos no tenemos eso por parte de nuestro papá, de nuestra mamá, ¿sabes? Las familias humanas pueden ser muy complicadas, puede haber mucha falta de amor histórico en los ancestros y eso hace una bola de nieve, de dolor, de púas, ¿no? De falta de amor. Entonces, muchas veces la gente dice que su primer amor, el primer ser que les ha mirado realmente, que les ha hecho sentir seguros y a salvo, es su animal de compañía. claro, incluso existen esos animales emocionales de compañía que yo no sabía, los conocí hace poco, hace como 2 años, y wow, o sea, es esa conexión que se genera precisamente por lo que estás contando. Y lo que tú dices es cierto, o sea, yo sentí que a mí en la vida me ha dolido muchísimo en las relaciones de pareja, terminar con mis parejas, ¿no? Y yo sentía que ese era el dolor más intenso, y yo sentía, yo llamaba a mi maestro y yo le decía, me duele el alma. Hoy, pues que trascendió mi gatito, yo decía, a mí nada me ha dolido como eso, nada. Es impresionante. Pero los dolores nos dan un peso específico, nos dan una experiencia en la vida que nos permite, en el mejor de los casos, si uno no se cierra, nos permite ser más empáticos, más compasivos con los otros. Eso es una parte del ser humano, el dolor, que no hay que evitar y que no hay que cerrar, ¿no? Hay que aterrizar en este cuerpo físico y el duelo tiene una parte muy biológica. Entonces, también hay que honrar eso, hermosa. Y y bueno, yo decía que hay otras partes de los animales, no nada más es el amor incondicional, sino que tienen características únicas, como por ejemplo, siempre nos aceptan como somos, Sí, ¿no? sí, sí. Olamos bien, olamos feo, nos vistamos bien, nos vistamos horrible, seamos de cualquier clase social, con cualquier color. Me explico, ese amor incondicional que es totalmente integrador, ¿no? Luego tienen una ventaja que quiero explicar con más detalle, pero es que no hablan. Ajá, no hablan como nosotros verbalmente, no dicen palabras. Y entonces, como las palabras limitan los conceptos o tienen una carga de significado muy importante, ese silencio que nos obliga a una comunicación interespecies, intuitiva, telepática, hace que las almas conecten más, ¿no? O sea, no hablan como nosotras así en palabras, pero sí transmiten energía, emociones, procesos, su imaginación, su alma está muy presente. Entonces, eso junto con todo lo demás que he mencionado, pues los hace únicos, ¿no? Cuando nos abrimos a sentir todo eso, a no cosificarlos, ¿no? Claro, y ahí es donde uno empieza a comprender que sí había una comunicación que no era verbal, Exacto. pero nos entendíamos, o sea, realmente uno llegar, pero lo observo es ahora que ya no está, Uh -huh. porque como claro, digamos que empiezo a tener contacto con otros gatitos, digo, no, es que el mío era único. Mira, Uh -huh. ante la partida de mi negrito, hay muchas personas que dicen, oye, consíguete otro, consíguete otro. Yo no quiero otro gato en este momento, o sea, no lo va a reemplazar, no lo quiero, pero mi corazón está abierto a los gatitos que se han acercado siempre aquí a nuestra casa y les tenemos una casita aquí afuera con comidita. Entonces ellos llegan y se van, llegan y se van. Y hay uno que se ha estado entrando, que no es de nosotros, es de otra persona, pero él tiene mucha, o sea, como que con sus ojos nos dice, mire, es que ustedes me tratan como yo quiero, pero no se queda, ni tampoco estoy buscando que se quede, pero le dejamos la puerta abierta, cuando nos despertamos en la mañana está ahí y se va. Entonces, digamos que esa panorámica, digamos, como de que me abrió ver otros gatitos cómo se comunican, yo dije, wow, ellos hablan,
porque ese gatico que entra acá me mira y me dice, mira, yo no me quiero quedar a vivir acá, pero me gusta lo que siento cuando estoy y soy libre. Y Claro. siento que me dice, gracias por haber liberado también al negrito, porque mi negrito no salía a ninguna parte, era muy casero, toda la vida se la pasó en apartamentos, esta vez en casa, los últimos 5 años, y ya se hacía en las ventanas, tomaba el sol, veía la naturaleza, a veces interactuaba 1 o 2 segundos por la ventana con la gatica de enseguida, bueno, no sé, pero yo siento que este gatico me transmite todo eso y me dice, oye, mira, él ya tenía que trascender para ser libre como yo soy libre. Y yo digo, wow, o sea, ¿será que esto me lo estoy inventando? Yo creo que hay que partir, hermosa, de entender, fíjate, telepatía significa sentir a distancia. No es como el doctor Spock, que era nada más la mente. No sé si se acuerdan, si es otra generación acá también, ¿no? De Star Trek. Sí, Y sí. siempre era como un señor muy serio, de unas cejas así muy, y era todo como muy mental y frío. Y la telepatía no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con sentir a distancia. Y animal significa alma o soplo de vida. A veces no sabemos ni lo que significa, ¿no? Animal. Entonces, desde la antigüedad, desde que el nombre se hizo, se creó entre los griegos y se puso ánima, animal, ya se sabía, ¿no? Que los animales son seres conscientes como nosotros, que son almas como nosotros. Y creo que eso es lo primero que hay que decir, todas las almas que nos rodean. Y a veces necesitamos un gatito que realmente nos abra el corazón, o un perrito, o un caballo, depende Sí. de lo que cada quien tenga, que nos abra el corazón para empezar a ver que la vida no se trata solamente de Homo sapiens, ¿no? Que vivimos en esta cajita, en el ostracismo, ¿no? Solitos, perdidos, pensando que nada más somos los humanos y normalmente los humanos occidentales, ¿no? Blancos occidentales, que definen cómo es la vida y no es así. O sea, resulta que hay primero muchas maneras de ser humano, muchas. Es muy diferente la gente en Polinesia, en Asia, en el sur de México, en el norte de Colombia, ¿no? Donde ustedes tienen también grandes chamanes que ven en Santa Marta la vida de otra manera, ¿no? Total. Los Kogi, en fin, existen, yo soy antropóloga de formación, entonces me gusta mucho ver que hay muchas maneras de ser un ser humano y habitar este hermosísimo cuerpo humano, pero más allá de eso existen muchísimas otras conciencias. Y lo que primero nos acerca a la alteridad, al otro, desde un lugar que es el correcto, que es el lugar del corazón, pues es nuestro gato, nuestro perro, nuestra cabrita que vive con nosotros, el El caballo, en fin, los conejo. animales, el conejo, la iguana, la tarántula, ¿no? A quien hemos abierto el corazón y que decimos, wow, o sea, primero aquí hay una persona, o sea, hay un ser sintiente, consciente, que me dice cosas y a veces cuando se van es el dolor me abre, ¿no? Me abre como esta capa del ego y nos abre a la compasión, ¿no? Las experiencias con los animales nos abran a la integración de los otros seres, a tenerlos más cerquita de nosotros. Y eso me parece que es una de las funciones principales que tienen los animales para con nosotros en esta era archimaterialista y mental, Mm, ¿cierto? Estamos viviendo ahorita en una época que es un materialismo espeluznante, donde quizás una de las cosas más obvias, fíjate, esta es la época en que más esclavitud existe en el mundo, esclavitud humana. Existen 27 millones de esclavos. wow. Pero además, o sea, de esclavos, sí, sí, sí. Entonces, y ya sabes, trata de blancas y un montón de la Sí. gente que está en los barcos en el mar sin quererlo, en fin, como esos infiernos que también existen en la tierra. Pero también hemos cosificado de manera muy cruel a los animales. Mm, Y nosotros pensamos que nada más nuestro perro y nuestro gato son los ujú, únicos. Pero ¿qué me puedes decir? Y quisiera que aquí todos abriéramos más el corazón a integrar a la totalidad, ¿no? ujú. O sea, ¿qué pasa con los cerdos, las vacas, Sí. las gallinas, a quienes nuestra especie ha esclavizado? Ujú, Y también los conejos en los laboratorios de experimentación, etcétera. Entonces, esto habla mucho de la falta de conciencia que tiene nuestra especie, de cómo hemos abandonado. O sea, esto es un síntoma, es una enfermedad, esto no es normal, esto no está bien y no es normal, no importa cómo se justifique, ujú, ¿cierto? Entonces, ujú, la separación entre la mente y el corazón hizo una ujú. distancia infinita, hizo una distancia, y esta separación de la cabeza y del corazón fue también la separación de Dios, porque Dios, Claro. digamos, si habita en nuestra alma, o si de por aquí lo podemos conectar a nivel muy profundo, ¿no? Es el lugar en el que conectamos con nuestro, pues
con nuestro maestro interno y con la divinidad que en realidad somos. En la medida que nos hemos desconectado de eso y nos hemos identificado con un ego tan endurecido, tan materialista, tan distante, tan cruel, pues es lo que está pasando. Entonces, ahora estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies. No sé si ustedes, tu público o tú misma lo sabían, pero eso quiere decir que nunca se habían extinguido tantas formas de vida como cuando los dinosaurios fallecieron y se exterminaron, y aún así ahora es más rápida. Ahora, y esto la causa somos los humanos, la devastación del medio ambiente, como yo te decía, la cosificación, pensar que todos son recursos para el enriquecimiento y la rapiña de nuestra especie Homo sapiens. Entonces, yo sé que son palabras muy duras lo que estoy Pero diciendo, pero para mí es es importante. precisamente ahí es donde está la comprensión de todo tiene un Exacto, propósito de amor, así yo no lo pueda ver, porque mira que así es. con esta experiencia y con este conversatorio contigo, estamos abriendo la mente a muchas cosas. Mira que yo siempre explicaba cuando alguien decía, uy, no es que ese man maneja como un animal, yo decía, pero ¿cómo se le Exacto, ocurre compararlo con un animal? Y yo decía, pero por exacto. favor. Entonces mira que todas esas situaciones que están sucediendo son las que nos están haciendo abrir espacio en la mente a tocar estos temas, Es una porque que tengamos... cultura que a veces Uh -huh. estamos ciegos, ajá, estamos ciegos de todas las cosas que están pasando y lo que estoy aquí queriendo es abrir. Sácame a la calle. O sea, hay muchos mensajes que los humanos estamos recibiendo de los animales todo el tiempo. Pero esto funciona y los podemos oír, porque decirles cosas siempre lo hacemos, ¿no? Pero escuchar se hace cuando realmente tomamos esta parte muy femenina, receptiva, más humilde y que no es mental, no es logos, sino que es corazón, es sintiencia y una sintiencia profunda. Entonces, ahí empezamos a recibir la información, así como la tierrita recibe la lluvia, ¿no? O sea, es una forma suave y amorosa de recepción y de reconectar con la red de la vida. Y decir, wow, mi gato me habla, pero también la abeja, también la araña, también la Sí, mosca, también el perro, ajá, sí, sí, sí. también la vaca, ajá, también el Total, cerdo, o sea, mira que todos. recuerdo que mi hermano me contaba una experiencia ahorita que vino de España y dijo, mira, yo trabajaba con cerditos y yo trabajaba con las cerditas que estaban en embarazo. Entonces, la persona que tenía que atender, ya como el parto de los cerditos, las trataba muy mal. Entonces él decía, no, déjame, yo le hablo. Y entonces él le decía, tranquila, te estamos acompañando. Y eran, digamos, como partos más naturales. Y cuando tenían Claro. que sacrificarlos también, porque pues era una empresa de eso, él también decía, mira, yo no quiero hacer esto, pero tú tranquila o tranquila, gracias por donarte, estás acá porque estamos cumpliendo un propósito. Y ellos, digamos que trascendían de una manera más rápida, sin sufrir y sin lamentos. Y él decía, yo no entendía esto, ahora que me doy cuenta que todos estamos conectados, me di cuenta que los escuchaba, que me hablaban y que realmente trascendían y que sabían que era algo que tenía que pasar en ese momento, pero ahí decidí salir de esa empresa. Claro. Y yo digo, wow, y cuando trascendió mi gato, como era negrito, eh, entonces, por ejemplo, había algo que pasaba que en esta casa, como estamos tan rodeados de tanta naturaleza, se entran las cucarachas. Entonces, yo hice un acuerdo con los regentes de las cucarachas y les dije, mire, yo no las quiero matar, por favor no las traigan, no vengan, y todos felices. Pero cuando a veces había alguna, mi gatico la embobaba hasta que la podíamos ver y la sacábamos sin matarla, ¿cierto? Pero porque por Fíjate supuesto qué cada vez hay más interesante. conciencia. Pero la última Claro. vez, cuando mi gatico ya había trascendido, hace como una semana había una cucarachita y estaba como soncita, ¿no? O sea, como si él, como cuando él la dejaba soncita para que uno la sacara sin matarla. Y en ese momento yo dije, por primera vez en mi vida yo no siento fastidio al ver la cucarachita. Yo sentí como un gozo de no matarla y entonces como es, no, mira, vete para el pasto y entonces la sacamos como para el pasto. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo me va a cambiar el sentimiento?
por una cucarachita que me producía tanto fastidio y hoy ya no la veo con fastidio. Claro, Ya no me claro. erizo, ya algo cambió. Claro, y es que el corazón se empieza a abrir. Entonces, fíjate, cuando nosotros aprendemos a hablar conscientemente con los animales, que esto es una capacidad innata de todos los seres humanos, lo extraño es que no lo hagamos. O sea, lo realmente eh, triste es que nos hayamos encapsulado en nuestra cabeza, que solamente nos enseñen matemáticas y español y a funcionar bien en una empresa, ¿no? Y a obedecer, ¿no? Pero en realidad es una capacidad intuitiva humana que todo el mundo no solo podría, sino tendría que activar. Y la diferencia entre un comunicador profesional y alguien que lo está empezando a hacer, bueno, hay una serie de diferencias, pero una muy importante es el ejercicio, ¿no? Es como cuando haces abdominales y pues acabas con cuadritos en la panza, bueno, pues si haces muchas comunicaciones bien hechas, vas a ser un comunicador profesional. Pero el caso es que todo el mundo lo puede hacer. Y es muy bonito cuando la gente aprende a hacerlo, porque lo que ocurre es que las personas bajan de su mente controladora y pues mental, logos, Sí, conceptual, bajan sí. al corazón y empezamos a sentir. Y a través de sentir se activan los sentidos psíquicos, que es una capacidad del alma, tener la clariaudiencia, la clarisintiencia, la clarividencia, la precognición, o sea, todas estas son capacidades intuitivas del alma, igual para todos los seres Ujú, sintientes, no solamente humanos, ujú. sino los cerditos, los caballos, Ay, las hormigas, las cucarachas, sí. todo el mundo se comunica telepáticamente. Entonces, lo muy bonito es que cuando un humano, porque quiere empezar a hablar con su gatito o con quien sea, baja el corazón, empieza a latir su corazón, empieza a estar más vivo, más gozoso y Sí. empieza a conectar con otras formas de vida y a sentir. Y por ejemplo, una de las partes de sentir, la comunicación telepática no es algo que te hace distante, ¿no? Que pasa allá o a nivel mental, como yo te decía. Si tú hablas con un gatito o un perrito, lo que vas a hacer es sentir, o sea, cómo se hace, ¿no? La comunicación intuitiva es que sientes esa liga comunicativa entre dos almas, aunque tú sepas que tú eres tú y que el otro es el otro. Si el otro te dice soy feliz, vas a sentir esa felicidad, Sí, sí, vas a sí. sentir que es la del otro. Si te dice estoy triste, vas a sentir esa tristeza y incluso vas a decir, es tristeza, pero tiene un pedacito de angustia, o es alegría y es nerviosismo y es éxtasis. O sea, vas a sentir una corriente energética muy Ujú. poderosa conforme te vas entrenando y eso hace que nos unamos sin la mente. Ajá. La mente solo sirve como para ponerle palabritas a lo que está pasando, ajá, Ujú, pero la corriente energética está ocurriendo en un nivel profundo, amoroso, respetuoso. ujú. Y entonces, por ejemplo, cuando hablas con cucarachas, entiendes cómo las cucarachas ven su vida y el mundo. Porque el Homo sapiens no es el único que tiene el derecho de decir cómo es el mundo y cuáles son sus reglas. Las cucarachas nos van a sobrevivir, eso ya lo sabemos, ¿no? Van a Sí, durar mucho sí, más que nosotros. sí, sí. Y entonces las cucarachas son muy interesantes y no necesitas hablar con el guardián de las cucarachas. Puedes hablar con esa cucaracha o con la otra cucaracha o con el grupo de cucarachas. Hay algunos animales que tienen conciencias colectivas, por ejemplo, los grandes cardúmenes de peces o las abejas, las hormigas, ¿no? Las termitas, o sea, son de una telepatía impresionante en el grupo, ¿cierto? Pero Claro. no necesitamos hablar con el guardián o el animal de poder de alguien. Es como si yo digo, voy a hablar con Liliana, pero voy a hablar con su ángel nada más. O voy a hablar con su guardián. No, quiero hablar con Liliana y su perspectiva es importante. Entonces, lo mismo con gusanitos, cucarachas, con todo el Mi mundo. amor y yo cuando vamos para el gimnasio nos encontramos unas hormiguitas. Entonces cuando vamos muy temprano, las hormiguitas no han salido, cuando vamos. Pero Uh -huh. cuando venimos ya han salido y siempre salimos y las saludamos y les decimos, hola amiguitas, ¿cómo están? Ay, tan juiciosas. Y saltamos por encima, ay, ojalá, pues para no pisarlas. Claro, Y cuando vemos el trayecto, sufrimos por el que va pasando sin mirar. Y nosotros decimos, Dios mío. claro. Y entrar en ese estado de comunicación hoy tiene una razón porque pues nosotros creemos que hace parte de nuestra imaginación o nuestra locura, pero ya le hablamos a ella. Yo ya le hablo a los zancudos, yo ya le hablo, por acá también estaba diciendo uno de los comentarios que lo leí así como rápido, mira, yo le estoy hablando a los zancudos, bueno, se me perdió el comentario. Eh, le hablamos mi pareja decía, cuando yo era pequeñito le hablaba a las hormigas y yo decía, yo también.
pero lo que tú dices, no lo hemos entrenado. Y Ujú. como no lo hemos entrenado, pues un músculo que no se entrene se atrofia. Claro, Esto es entrenable, claro. Daniela, increíble. Por supuesto, pero además hay que validarlo. Mira, tú ya hablaste de tu gatito hace ratito, pero yo le podríamos preguntar a tu hermoso público aquí, ¿quién habla con su perro? Y le dice cosas, y sobre todo, ¿quién siente, de los que están aquí, que sí escuchan a su perro, a su gato, a su comadreja, al ser animal, al no humano que vive con ellos, ¿no? A su familia multiespecie. Y yo te podría asegurar que la inmensa mayoría dice, claro que yo hablo con mi perro y siento lo que él siente. Lo que pasa es que en esta sociedad, como yo te decía, que nos entrenó de una manera tan mental a ser brillantes, a destacar por nuestro intelecto, Sí, no ha validado esta parte que los niños pues fluyen, ¿no? sí, Ellos te dicen la sí, verdad y si dicen hay alguien en el closet, ¿no? Un amigo invisible o un sí, ser que está en el ajá, closet, pues hay que hacerle caso al niño, está viendo psíquicamente algo, ¿no? Y si dice, es que mi perro me dijo tal cosa, mira, me acuerdo de una clase que di, yo tengo 2 hijos y cuando ellos eran más pequeñitos, y ahorita ya son jóvenes adultos, iban en una escuela Montessori. Y ahí me invitaron a dar una charla sobre comunicación interespecies. Y bueno, no di una, sino que di al final varias. Y cuando les hablaba de lo que yo hacía, de mi profesión a los niños, no sabes las caritas así de, como que el sueño de la vida hecho realidad. Y todo el mundo levantaba la mano y decía, yo sí, quiero sí, hablar, yo quiero sí, sí. decir. Y todo el mundo decía, y es que mi perro lo amo tanto, y es que mi perro hace tal cosa, y es que mi gato, y es el ser que más amo. Y mira, era desbordante. Y era desbordante en una medida importante porque no tenían con quién más hablarlo. Porque la papá o el mamá dirán, estoy muy ocupada, no me estés molestando, o te toca comer, o sí, mira, el gato, sí, sí, ¿me entiendes? Sí. O sea, no es algo que nuestra sociedad quiera mirar y validar como algo real, pero sí es real. Y si de algo sirve mi visita es para decirles, chicos y chicas, yo soy profesional en esto, los animales sí hablan, sí los podemos escuchar, ellos nos pueden escuchar, es entrenable, es recordable, yo diría más bien. El tema es Ajá, sí, sí, recordar que sí lo sí, podemos mira que hacer. nosotros Ajá, hablamos mucho de eso, o sea, toda la información está en nuestro ADN, pero hay que recordarla. Y por eso cuando tú haces la pregunta de si le preguntamos al público que está aquí unido en este momento si habla con su mascota, hay muchas personas que han dicho, sí, yo hablo con mi perrito, yo hablo con Sam, yo hablo, o sea, sí, realmente hacemos eso, pero a veces confundimos, no sé, como esa conversación con nuestra imaginación, cuando desde el corazón sabemos que sí nos están comunicando algo. Y entrenarlo es algo que, digamos, no aparece bueno, digo directorio telefónico porque soy de la época del directorio telefónico, no yo aparece también. como que el directorio telefónico aquí, comunicación con perros, comunicación con gatos, comunicación interespecies, o sea, me costó muchísimo encontrarte y siento que, o sea, también fue telepático ese encuentro. Como que yo Qué bonito. sabía que iba a encontrar, porque busqué mucho, mucho contenido y dije, yo quiero hablar más de esto porque yo siento que sí me faltó comunicación con mi gato sabiendo que Claro. hablaba con él, ¿cierto? Entonces yo dije, no, si esto va a servir de algo, pues es precisamente decirle a las personas, mire, tú puedes. Y yo siento que yo puedo comunicarme con él aunque no esté en su cuerpo y yo quiero saber si eso es posible. Claro que es posible, hermosa. Y ya te vi ahí con tus ojitos rojos y te entiendo y te escucho. Y sí, sí es posible hablar con los seres que ya trascendieron, porque el alma continúa su viaje, el alma es Yo le inmortal pregunto y los animales tienen alma. y yo siento Ujú, que él me responde. Yo digo, estas palabras no son mías. O sea, yo ujú. le pregunté, yo salí a la ventana y yo le dije, mi amor, ¿dónde estás? Y él me decía, es, puedo ser tan pequeño que estoy en tu hombro, puedo ser tan grande que estás en mi ojo. Y yo decía, ¿cómo me va a ocurrir esto, por Dios? Ujú. Ay, hermosa. Sí, sí se puede y mucha gente que llega a pedir consultas es para eso, para saber qué pasó con su animal de compañía una vez trascendido. Y bueno, hay este enorme dolor de cualquier ser que se nos ha ido, que queremos saber si está bien, pero hay una complicación extra con los animales de compañía, por lo que yo te decía, son duelos no reconocidos. Ujú. Y hay otra parte cuando hacemos una eutanasia, el enorme dolor que eso significa, y entender que también nuestro animal de compañía está bajo nuestro resguardo y hacer una eutanasia o tomar cualquier decisión médica sin poder consultarlo con ellos es súper complicado. Mira, o sea, puede generar muchas emociones contradictorias porque pensamos que tenemos que interpretar todo lo que ellos dicen, pero
se puede hablar con ellos después de que trascendieron, se puede hablar con ellos justo antes para decidir o no una eutanasia, se puede hablar con ellos para decidir un tratamiento médico. Hoy, por ejemplo, o sea, te cuento una consulta que tuve hoy mismo con un gatito hermoso que me lo contactaron desde aquí, desde la ciudad de Puebla, que está a unos kilómetros de la Ciudad de México, porque el gatito, que ya ha sido mi paciente antes, ahora le descubrieron que tenía un linfoma. Ajá, y entonces le están dando quimioterapia tomada. Y su Wow. humana me dijo, quiero saber cómo está y quiero que lo sanes. Yo combino sanación energética con comunicación interespecies. O sea, Sí, son sí. cosas diferentes, muy diferentes, Ujú. y lo primero para mí es escucharlos y honrar y reconocer su perspectiva y dónde están ellos. Y si hace falta, pues ya hago sanación. Por ejemplo, yo tengo la foto de este gatito, su humana está por Zoom, hacemos todo esto por Zoom o Meet o el sistema que sea. No necesito estar ahí, no soy veterinaria, no soy etóloga, ¿ok? Pero sí soy comunicadora interespecies. No tomo el lugar de nadie más, sino creamos sinergias. Ajá. Igual que Claro, con y las como tanatólogas. estamos No, interconectados, funciona, o exacto, sea, lo sabemos, sí. claro, pero lo que digo es que nosotros no podemos diagnosticar, no podemos Sí. hacer un proceso tanatológico y no somos entrenadores, pero sí sabemos la perspectiva del animal y no sin proyectar, Ujú, ¿no? ujú. Sin asumir cosas. Sí. Entonces, lo que hice fue entrar en mi meditación, conectar con este gatito que se llama Copito de Nieve, de ya unos 11, 12 años, conecté con él y su presencia de Copito de Nieve es lo primero que se siente, ¿no? Cómo es la personalidad y la energía del animal. Entonces yo lo siento a él y él me siente a mí. Por eso es muy importante que los comunicadores y los humanos en general nos pulamos y hagamos nuestro Claro. trabajo personal, nuestra terapia, lo que nos toque, esa es nuestra responsabilidad número uno. Entonces, conectamos y yo empiezo a sentir un ser, fíjate, súper estable, muy sereno, sabio, preocupado por su humana. Lo primero que me dice, porque él ya sabía que íbamos a hablar, me dice, dile a mi humana que no quiero que se preocupe, que estoy bien, que mi cuerpo puede con este proceso y que vamos a intentarlo y vamos a ir viendo cómo llegamos, ¿no? Y, y yo, conforme lo fui sanando, le fui diciendo, es que el cuerpo de él sí se está sintiendo envenenado con la quimioterapia. O sea, no tenemos muchas herramientas los humanos, no hay tantísimas en nuestra contabilidad veterinaria para trabajar cierto tipo de cánceres y pueden ser muy duro, ¿no? Lo que causa en el cuerpo de un animalito. Pero el gatito decía con una paz y una serenidad impresionante, yo estoy bien, vamos a seguir adelante, lo quiero intentar, estoy bien con el proceso, sigamos adelante. Wow. Entonces, su humana decía exactamente eso, wow, qué descanso, ¿no? O sea, sé que, sé que sí se la está pasando medio difícil, pero no tenía más opciones y sé que él está diciendo que sí. Entonces, ¿en Ajá. qué quedamos? Por ejemplo, van a seguir con la quimio, yo hice el trabajo con él, lo sané, lo cual también ayuda a todo el proceso de lo que él está viviendo a nivel energético y psíquico, emocional, álmico, etcétera, ¿no? La sanación energética siempre ayuda, pero eso no quita que también hagamos un trabajo físico, Claro. ¿ok? Ujú. Bueno, entonces quedamos, nos vemos en un mes después de que hagas tus siguientes estudios médicos con el gatito, con Copito de Nieve, y vemos qué pasa. Pero lo importante es que ella sabe que él quiere. Quiere. Entonces, te cuento otro caso, ¿no? Que también viví esta semana con otro perro aquí en la Ciudad de México, que ya estaba muy enfermo con ¿dónde era el tumor? Ah, no, se había quedado cuadrapléjico, ya Wow. estaba caminando con sus dos patitas traseras, esas eran las que no funcionaban y las patitas delanteras no funcionaban, y su compañero animal, más o menos de la misma edad que él, había fallecido. Entonces su humana quería saber cómo estaba. Entonces cuando yo contacté con es un husky, contacté con el husky y a su otro Oh, hermanito también ya había hablado claro. con él, Sí, los este, dos. los dos, pero uno ya Sí, había fallecido. sí, sí, claro. Este, entonces, cuando hablé con este husky vivo que se había quedado cuadrapléjico, me dijo, estoy con el corazón absolutamente roto porque el otro se fue. Así de, ya no quiero seguir más, estoy demasiado triste, ya no quiero intentarlo más, dile a mi humana que me deje en paz, ya no quiero que hagamos nada más, me siento pésimo, porque si se fue mi compañero animal, yo ya no quiero seguir.
Entonces, con esa información, claro, ella no se esperaba eso, pero mi trabajo es decirles que él no quiere. Mi Claro, trabajo es que claro. él está deprimidísimo. Y también le dije, mira, esto es lo que él dice, pero está muy deprimido. Para tomar cualquier decisión hay que esperar a que no esté tan deprimido. Sí tiene mucho dolor, vimos que él estuvo reportando qué partes le dolían y, y quedamos en que iba a trabajar esos dolores y darle tiempo para que él procesara el duelo, porque también hay duelo entre compañeros animales, ¿no? Claro. Entonces, y a veces es muy profundo, ¿no? A veces lo resuelven bien y a veces no tan bien. Y, y hubo como una catarsis de las emociones del perrito, ¿me entiendes? Era un perrazo más bien, era un perrote fuerte, sólido, muy así, ¿no? Y, y después de eso el perrito se empezó a sentir mejor. Ajá, se empezó a sentir mejor y como que le echó más ganas y bueno, ¿me entiendes? Es como una persona que te dice, estoy muy deprimido y quiero que escuches mi depresión Se y desahoga, sí. desahogar, y desahogar. Entonces, por ejemplo, en ese caso es así y ella también sabe que su animal está oscilante emocionalmente, que está pasando por un duelo muy difícil y que quizás no quiere seguir echándole ganas porque es muy difícil salir adelante de procesos duros a nivel físico si uno no tiene un buen estado de ánimo. Y eso ocurre también con los animales, Claro. ¿no? Entonces, depende quién seas y qué estás viviendo, depende de cómo esté reaccionando el animal. Dice que no me escuchan, ¿tú sí me escuchan? Sí, sí, perfectamente, sí. Y las personas han estado Sí. comentando lo que Ah, vas diciendo. ok. Eh, Entonces sí. quizás esta persona necesita como subirle. Está rarísimo que no me Sí, oiga, no, ¿no? no. Puede Bueno, ser que sea el dispositivo de esa persona. sí, lo Eh, siento. Súbele el volumen, hermosa. Daniela, mira, imagínate que hace 2 años a mi gato le diagnosticaron una enfermedad gravísima. O sea, le dijeron que iba, o sea, mejor dicho, el veterinario cuando vio los exámenes médicos dijo, mira, o sea, la verdad, yo creo que no va a vivir mucho tiempo. En ese momento yo quedé devastada, pero como a los 2 días yo dije, ¿cómo voy a preocuparme? Porque va a trascender si todavía está vivo. Entonces yo más bien me voy a disfrutar cada segundo que él esté vivo. Entonces empecé a visualizar lo sano y también empecé a estudiar temas de sanación energética, que por supuesto no aplico sino en mí y en mi gatico en ese momento porque no hago ese tipo de procesos. Lo digo para que de pronto no me consulten a mí, sino que consulten a Daniela. Entonces, yo empecé cada vez que lo abrazaba, yo te visualizo sano, te siento sano, tus células se sanan. Bueno, además porque era un gatito, digamos, como muy independiente, ¿no? Entonces, aprovechaba como esos raticos y su calma y sus estados de conexión con el todo en su mirada cuando se hacía en la ventana, mirar como el paisaje, yo me deleitaba como en sus ojos y era de verdad muy hermoso. Pues resulta que el gatito tocaba hacerle control cada 4 o 6 meses, pero te cuento que fueron 2 años en los que él vivió perfecto. Él brincaba, corría, saltaba, estaba perfecto, dormía, comía, todo perfecto. Cuando él empezó a mostrar molestia, sin yo saber, yo hacía como 2 meses había comprado unos diapasones porque me gustaron y ya. Pero después, digamos que yo he entrenado muchísimo el don de la clarividencia, entonces yo veía las imágenes de cómo utilizar los diapasones en él y fui recibiendo varias señales y empecé a utilizarlo y el veterinario cada vez que venía, porque él empezó ya a no comer, los últimos días ya no comía, entonces eso sí nos hizo consultar el veterinario porque de resto todo estaba perfecto, él tomaba agua, entraba al baño bien, a la arena perfectamente, comía bien, todo. Ya cuando dejó de comer fue donde llamamos al veterinario, le hicieron todos los exámenes y dijeron que estaba supremamente mal, o sea, que no entendían cómo estaba vivo. Y, pero él estaba perfecto, o sea, los exámenes salieron mal, él estaba perfecto, solo que no estaba comiendo. Entonces nosotros empezamos a alimentarlo, bueno, y a hacer todos los procesos, a entender un poco como lo que él quería compartir con nosotros y también unirnos a mi hijo y a mí, porque mi hijo y yo, que vivimos juntos y estamos bien, nos faltaba como recuperar un lazo que
en un trayecto de la relación se había roto y que tal vez creíamos que estaba bien, pero realmente no. Entonces, también ese fue uno de los mensajes muy lindos. Él empezó a recibir los medicamentos y entonces yo empecé a hacerle terapia de sonido con los diapasones. Entonces le empecé a hacer terapia de sonido, le empecé a hacer terapia de Reiki, le empecé a hacer cromoterapia, o sea, le ponía la lámpara de los colores, sobre todo el verde, de sanación, bueno, y empecé. Cuando el veterinario venía, él decía, no, este man no se leyó el libro porque está perfecto, o sea, ¿cómo no va a estar, por ejemplo, con llagas en la boca, cómo no va a estar adolorido, cómo no va a quejarse, cómo no va a orinar con sangre? O sea, de verdad que esto no es normal, esto no es normal. Y nosotros sentíamos que era que él estaba recibiendo bien las terapias. Sin embargo, Claro. ya un día ya se apagó por completo y sí ya se notaron las características que él decía, que la bacteria que le había llegado a su cerebro iba a generar procesos de desconexión donde él caminaba y ya perdía su equilibrio. Entonces, con lo que tú estás diciendo, yo integro que también estas experiencias vienen a decirnos, hay algo más que se puede hacer con todos los animalitos en general, solo que no conocemos esa forma de comunicarnos, pero sí hay más formas de hacer cosas, porque él igual trascendió, pero trascendió sin sufrimiento, trascendió, digamos que a él íbamos a aplicar la eutanasia el sábado, y ese sábado el veterinario no pudo venir, nosotros en una aceptación total de que todo es perfecto, le hicimos como unas preguntas a través de pendulación y decía que no estaba listo, pero estaba muy mal. Sin embargo, ese día mi hijo y yo hablamos y él se recuperó, comió, se movió y nosotros no, se recuperó el gatico. Cuando el martes, o sea, como a los 5 días, igual con los medicamentos y con todo, él ya no quería levantarse, ya no quería comer, o sea, ya estaba apagándose. Ahí volvimos a hacer como la pendulación, pero no sé si de una manera como muy empírica, y él decía que sí, que ya estaba listo. Y ahí, él ese día ya no se levantó, como si él supiera que ese día ya le iban a aplicar la eutanasia. Entonces ese día él ya no se levantó, pero estaba en paz, estaba en tranquilidad, se sentía esa energía impresionante. Nosotros lo acompañamos en el momento de trascender, le aplicaron la eutanasia y le decíamos, amor, únete a la luz, vuelve a la luz, y lo acompañamos. Él trascendió y como a las 5 o 6 horas ya lo llevamos al proceso de cremación. Pero digamos que fue un ritual y una forma tan diferente a lo que yo había vivido con otras experiencias de otras personas de, le aplicaron la eutanasia, sí, lo enterraron, no sé qué, aquí en el pastal, no, pero ritual de hablarle que se vaya, que vuelva, no se realiza. Entonces yo dije, esto fue lo que nos enseñó, o sea, esto fue lo que vino también a decirnos. Y con lo que tú Claro. estás diciendo, se nos abre la mente y el corazón a cómo entrenamos estas habilidades. Y yo cuento esta historia Bueno, yo, precisamente porque, Dani, o sea, tú nos puedes decir cómo entrenar estas habilidades. Háblanos de tus cursos, ya nos diste una herramienta que podemos practicar aquí solo con lo que vimos en el live, pero cómo abrir la mente más a estos temas. bueno, hay varias cosas que yo quisiera comentar de lo que dijiste, hermosa, y gracias por compartirnos, ¿no? Cómo acompañaste a tu gatito de una manera empoderada, ¿no? Mira, cuando un animalito va a trascender, ahora como que toda nuestra charla giró en relación a esto, aunque hay muchos, muchos ángulos de la comunicación interespecies, Uh -huh. y yo creo que es en honor a tu gatito que acaba de trascender y a que estas emociones están muy activas en ti, ¿no? Y que es un reflejo de lo que toda tu comunidad quizás necesita escuchar. Eh, Hay varias cosas como podemos ayudar que no son solo comunicación interespecies. Primero, yo pienso que es muy importante el lugar del veterinario y tener estudios clínicos bien hechos. Todo mi respeto para los veterinarios, agradezco enormemente que existan y que puedan cuidar del cuerpo físico de nuestros animales. Ellos son muy aguantadores, su umbral del dolor es gigantesco y sin embargo necesitan ayuda y nuestra medicina sí los puede ayudar, entonces no hay que escatimar en cuanto a análisis y cuestiones de Sí. estas, aunque Sí, hagamos a ese le sanación energética. aplicaron los Sí, 15 días que estuvo diagnosticado, se le aplicaron los medicamentos y el veterinario, mira que de todos los veterinarios que yo había conocido, él tiene una mente más abierta, entonces él le hablaba, o sea, como que sí hemos evolucionado en ese aspecto, pues muy poquito claro, en claro. comparación con lo que No, los podríamos estar haciendo. veterinarios
Ojalá yo hubiera veterinarios aquí. Te digo que tengo muchos alumnos veterinarios. Claro. Entonces, la consulta de comunicación les ayuda a ellos para hacer una sinergia increíble, ¿no? De toda esta cuestión. Luego, una parte es la consulta médica adecuada con Ujú, un buen profesional de tu ujú. confianza. Luego, la otra es saber que uno puede hacer cosas. Y más que hacer, uno puede ser una fuente, una puede ser la medicina en su casa. Entonces, la cuestión de que tú le hayas puesto desde Reiki, diapasones, cromoterapia, que hayas aprendido lo que sepas de sanación energética, etcétera, eso te hacía te daba una capacidad de dar. Y entonces, en vez de dar, poner solamente preocupación, angustia e impotencia, que es lo que suele ocurrir, uno dice, no, yo sí voy a hacer cosas, ¿no? Y la luz también fluye a través de mí. Y también, si no lo sé, pues aprendo, ¿no? Y participo. Y esta parte es muy, muy importante porque la gente no entiende la importancia del binomio. Estamos todos Ujú. interconectados y un animalito que vive en nuestra casa de manera tan íntima, ¿no? En las partes más profundas de nuestra vida, pues comparte el mismo campo energético que nosotros. Mm. ¿No? Hay muchos casos, ¿no? Donde el animal se enferma de lo mismo que el humano. Muchos, muchos. Sí, sí, han O de manera comentado eso. sincrónica, etcétera. Sí, 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 ajá. Entonces, ¿qué pasa? No es algo que nosotros les hagamos a nuestros animales, sin embargo, compartimos el mismo espacio energético y ellos suelen ser así, presentes, equilibrados, amorosos. Claro que cada quien tiene su carácter, pero están conectados con la fuente divina de una manera mucho más diferente que nosotros y no tienen una mente tan compleja. Entonces, si nosotros queremos ayudar a nuestro animal, lo primero es que nosotros estemos bien. Ajá, porque si nosotros reaccionamos con dolor, angustia, impotencia, coraje, resentimiento, codependencia, ¿no? Porque hay muchos casos de una extrema codependencia hacia el animal. Es muy importante regresar a uno mismo y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué se me está activando? ¿De dónde está saliendo el dolor que me está produciendo la pérdida de mi animal de compañía? Ajá, porque hay veces que, claro, que lo extrañamos mucho a él o a ella, pero quizás también tenemos una serie de vacíos o de duelos no procesados o de Sí. asuntos que no hemos llevado a la luz de la conciencia que se activan con la muerte del animal. Mucha gente, es lo que yo te decía, es su fuente primordial de amor incondicional es su animal de compañía, el lugar donde admiran, el ser que les ha visto realmente, quien les ha aceptado por completo y al perder eso, pues puede haber gente muy, muy depresiva y eso hay que cuidarlo. Entonces, si uno quiere ayudar a su animal de compañía en cualquier situación, lo primero es ir uno a sanarse uno mismo, a cuidarse uno mismo y a ir a todas las 1000 terapias que existen si acaso las necesitamos y pedir ayuda. La otra cosa, y quizás es la más importante de todas, es Dios. Sí. Que unamos, que nos unamos con Dios y que realmente en nuestro rezo le digamos Dios o Maestro Jesús o la Virgencita de Guadalupe o Kuan Yin o Buda o a quien nosotros sintamos ese vínculo hermoso. Dios en cualquiera de sus formas, decirle, por favor, únete a mi vida, sé uno conmigo, que tu mente sea mi mente, que tus emociones sean mis emociones, usa mi vida para tu energía, para el más alto bien mío y de todos los que me rodean. Y cuando tenemos un dolor muy grande, también entregárselo a Dios o Sí. al Maestro Jesús y decirle, no puedo con esto, no lo estoy entendiendo. Y hacer esta parte como muy consciente de decir, tengo coraje con el veterinario o coraje con el animal porque se está yendo, me siento impotente, tengo culpa, ¿no? Hay cosas que ni siquiera podemos verbalizar. Siento que yo hice mal las cosas y por eso se me está muriendo mi animal, no estuve presente cuando falleció. Y hablar todas esas o N cantidad de cosas que puede haber ahí, se les puede entregar o al Maestro Jesús, como yo decía, o a Dios o a quien uno crea Ujú. y decir, ayúdame. Y entonces eso abre un panorama gigantesco, inmenso, infinito de posibilidades, donde Dios va a encontrar cómo solucionar, cómo ayudar según su voluntad, que es lo ideal para nosotros y nuestra familia multiespecie. Entonces, hay partes en las que ya nos toca ceder y decir no puedo más. O sea, no sé qué más hacer. Entonces, pedir ayuda. Porque a veces creemos que en nuestro pequeño ego tenemos todas las soluciones y quizás las hacemos y quizás no funcionan. Y
también quizás hay una parte de nosotros de decir, necesito aceptar el dolor que estoy viviendo y necesito sentir con Dios el amor que mi perro y mi gato me estaban dando y necesito encontrar ese amor donde realmente lo puedo encontrar, que es en el corazón de Dios. Entonces, sí que esto es el resumen, ¿no? Queremos ayudar a nuestro animal de compañía a que se la pase bien sus últimos días, trabajemos en nosotros, seamos nosotros la medicina que trae paz, que trae alegría, que trae serenidad, porque nuestros animales han hecho eso por nosotros toda la vida, Sí, ¿no? Ellos han traído alegría, sabiduría, compañía, no juicio, diversión, actividad. Incluso si el animal es difícil, eso saca a la gente adelante. Por ejemplo, la gente muy depresiva con un animal difícil dice, quiero echarle ganas porque este animal hay que solucionar N cosas, te regresan a la vida. Entonces, a veces creemos que queremos hacer cosas afuera, queremos hacer cosas afuera por nuestro animal y queremos hacerle cosas al animal. Lo que realmente podemos hacer es fundirnos con Dios, orar, pedir que la situación sea bendecida de la mejor y más alta manera, y ahí los milagros también empiezan a ocurrir. sí. Y me parece que eso es lo primero. Y todo lo demás son una serie de herramientas buenísimas, ¿no? La sanación energética, la comunicación interespecies, el veterinario, que todas pueden crear una sinergia muy amorosa. Ahora, hablar con animales uno mismo es una experiencia maravillosa que nos regresa a este estado de interconectividad con todo lo que existe, a sentir la presencia del otro, a validar su lugar, a dejar de cosificarlos y a decir, hay un ser sintiente ahí. Y lo más bonito, hermosa, es que cuando uno empieza a hacer eso y empieza a sentir ese amor, esa inteligencia del otro, eso también nos ilumina a nosotros. Claro. Eso también nos recuerda que nosotros podemos ser felices, que también tenemos esa capacidad de creatividad, de alegría, de gozo, de estar en el presente. Entonces, es una interacción que nos permite ser mejores en cualquier circunstancia. Mira Esto que es, cuando he venido a veces caminando y nos encontramos tantos gatitos en el camino, porque es que o sea, estamos invadidos de gatitos en este lugar donde vivimos mi amor y yo, y nos encanta. Entonces yo decía, wow, el mío que mantenía todo el tiempo encerradito y seguramente vivía feliz, pero pensar en que en este momento está libre y que va a continuar su proceso evolutivo, me da mucha más paz que tenerlo ahí encerradito cuando veo que son tan libres, ¿no? Y por eso me gustaría mucho como preguntarte, ¿ellos tienen un camino evolutivo igual que los humanos? O sea, ¿reencarnan en otros seres para seguir su proceso evolutivo? ¿O ellos vienen una sola vez y ya? Porque esa parte sí no diga que no la conozco. ok. Em, pues es bien interesante. Fíjate que los que tenemos el camino evolutivo más complicado somos los humanos, no los animales. O sea, los animales cuando trascienden, pues, uno muere como ha vivido. Y uno se va a donde cree que merece en todos sus niveles de conciencia. O sea, no es un Dios que nos juzga externo, sino es nuestro propio ego muy apretadito y muy oscurito y muy dogmático o muy abierto, muy en aceptación, que va a fluir hacia donde le corresponde por un tema como de ósmosis, ¿no? Hacia donde te corresponde, vas a vibrar y te vas a ir ahí. Entonces, los animales que saben que han vivido en el presente, que han amado mucho, que han cumplido su misión, que han hecho lo mejor que han podido, que no se juzgan a sí mismos, que no tienen esta mente tan egoica, tan enredada, pues claro que ascienden a un lugar de vibración muy alto. Lo normal es que los animalitos fluyan a un lugar muy lindo. Suele pasar, o sea, ocurre a veces que hay tanta unión entre el animal y el humano que a veces el animalito decide quedarse un poquito más de tiempo en una dimensión más cercana a la terrícola, a la tercera dimensión, como para decir, quiero tu permiso para irme, realmente que me sueltes cuando hay demasiada codependencia. El humano necesita decirle, te bendigo, honro tu vida y tienes mi permiso y mi bendición para irte a la luz. Esa parte es importante para que ellos sepan que se han ido bien. Son poquitos casos los que ocurre eso, pero sí llega a ocurrir. ¿Y qué pasa? Cuando ellos eh, suben, ¿qué quiere decir un nivel de vibración alto, no? Porque no es una dirección en Google Maps, Sí, sino sí, que sí, es una vibración linda sí. en la que ya no hay cuerpo. Ellos al ascender se transforman. Se Mm. transforman porque uno, han dejado su cuerpo físico en la madre tierra y eso que dolía, que era la enfermedad o que era la carga
densa que a veces hay en nuestra amada Pachamama, Ujú. pues todo eso se queda en el cuerpo físico y el almita sube y ahí hay ángeles. Todos los animales tienen ángeles, tienen guías y Dios los ama a todos. Dios no es especista. Dios es el creador de todas las criaturas. O sea, imagínate Dios que ha creado a los gusanitos en el mar, a las mariposas de colores, a los caballitos de mar, a la gran ballena gris, a las pequeñas amibas. Hay casi 2 millones de formas de vida que Dios ha creado con todo su colorido e imaginación que nos supera, ¿no? Entonces, Dios ama a todas sus criaturas, Dios es amor y los seres que existimos estamos creados desde el Ujú. amor. Otra cosa es la historia de qué pasa cuando estamos en el plano físico, esa es otra Ujú. historia, sobre todo con los humanos. Pero los animalitos regresan al lugar donde es el gran hogar, en realidad, y ahí son amados, son sanados. Y yo lo que he visto es que los ángeles siempre los custodian y cuando yo hablo con ellos, los ángeles tienen un plan para cada animalito de qué le corresponde vivir. A veces hay animalitos que son tan amorosos, tan sabios, que, por ejemplo, tienen el trabajo de cuidar a los humanos que ascienden, ajá, de hacerlos sentir bien, ¿no? Esos animalitos clásicos que siempre hacen sentir bien a las personas, que siempre les dan la bienvenida a su casa, que todo el tema, lo siguen haciendo en el plano astral porque Wow. lo saben hacer muy bien. Hay otros que ascienden y necesitan vivir como una parte más instintiva animal, ¿no? Ujú. Y decir, quiero ser otra vez un lobo, ¿no? Y quiero Ujú. ir y correr y el agua y ver, no sé, la naturaleza y las montañas, ¿no? Eh, en fin, cada quien tiene lo que realmente le corresponde en una justicia y una sabiduría divina. Tenemos que confiar en que Dios sabe lo que está Sí, haciendo y que el cosmos está hecho para que trascendamos y nos contengan arriba. O sea, no hay error, sí, no hay no hay error. error, no hay error. Entonces, los Y, animales y van hacia nosotros donde tenemos que estar correspondan. recordándole al corazón que latan, en los pulmones que respiren, porque hay un sistema creado por la Así es, gran mente así es, suprema que tiene todo en ese perfecto orden, claro. así es. Ahora, en ese perfecto orden, los animalitos sí reencarnan cuando les toca en un lugar en el que no hay tiempo. O sea, para nosotros pueden pasar 100 años o 3 meses y allá es la eternidad. Y sin embargo, dentro de la eternidad, lo cual es paradójico, siempre me ha llamado la atención, hay procesos. No hay tiempo, pero hay procesos. No me preguntes cómo pasa eso, así pasa. Entonces, los seres se van transformando en la medida que están más cerca del núcleo de la divinidad, ¿no? Se van transformando, se van perfeccionando, se van puliendo. La muerte es un proceso muy sagrado y muy sabio y muy importante. No lo desesqueta, no pensemos que hay un error ahí. Eso es porque no estamos informados y porque no vemos lo que pasa del otro lado. Lo que pasa del otro lado, con lo que los animales me han reportado a mí en estas 2 décadas, más de 2 décadas que llevo haciendo esto, es que es bellísimo, maravilloso, lleno de éxtasis. Decir es que, wow, con lo que estoy viviendo, me encanta, me fascina. Y tener ese reporte de los animales es muy lindo porque ellos no tienen religión, ajá, no tienen que quedar bien con nadie, no le tienen miedo al infierno, ni tienen estas ideas en la cabeza, ¿me explico? Entonces, lo que ellos transmiten es de una enorme pureza, ¿ok? Entonces, realmente lo que pasa del otro lado del velo es la vida eterna, ¿no? O sea, la vida espiritual que se mantiene activa y que sigue aprendiendo y que sigue evolucionando y que es muy apapachada por Dios, muy, muy contenida, muy amorosamente contenida por Dios y todos sus ángeles, ¿no? Pero llega un momento en que esos seres, esas criaturas tendrán que volver a encarnar para seguir un ciclo de aprendizaje donde hay que dar y recibir. Ajá. Mm. Entonces, ¿cómo encarnan? También, pues hay un grupo de seres hiper sabios, inteligentes y amorosísimos que saben esa alma a dónde corresponde ir. Y nosotros nos toca soltar, Ujú. porque ¿qué vamos a decir nosotros? Regresa, regresa, siempre Sí, conmigo no. regresa. Muchas veces los ángeles dicen, es que no le conviene a tu animal. Por ejemplo, me acuerdo de casos donde un animalito, un perrito súper tímido y miedoso, ya había ascendido y la señora decía, es que tiene que regresar conmigo porque soy la única que realmente la puede cuidar, es tan frágil. Y el ángel le decía, pues justamente por eso no puede regresar contigo, porque necesita alguien que lo mire diferente, que tenga otras condiciones, otra característica, después de crecer aquí en el cielo, de llenarse más de autoconfianza, va a regresar con una familia o una persona que le permita
explorar esa autoconfianza, que no lo sobreproteja. ¿Sí me explico? Entonces, no siempre nosotros somos, por las buenas o las malas razones, las que sean, no necesariamente somos el mejor lugar para que ese se regrese. Y luego hay otros planetas que no son la Tierra. Claro, Hay otros sitios a los que los animales prefieren regresar por distintas causas, ¿no? Y claro. eso no significa, y esta es una parte bien linda y bien importante, no significa que el amor se pierda. El amor incondicional siempre nos mantiene unidos y nos podemos volver a encontrar. Si las almas así lo deciden, tú y tu gatito, o tú y tu perrito, o tú y tu hijo, tú y tu esposo, tú y tu padre, si decidimos las almas que nos tenemos que volver a encontrar como por una sensación de imanes, y en nuestro rezo también pedirle a Dios, cuando sea propicio, por favor, quiero volver a encontrar esta alma en mi camino. Claro que se puede hacer. Y normalmente, Esa parte es muy hermosa, y digamos que en esta comunidad es muy, para nosotros muy comprensivo, lo tenemos como muy integrado, pero siento que no estábamos incluyendo en ese todo realmente las especies, ¿no? Las interespecies, porque así es. Falta cuando, abrir esa perspectiva, ¿no? mira que tú dijiste Y no les que pasa llevas lo 20 mismo que a los años, humanos. Dios mío. Sí, no les pasa lo mismo que a los humanos, no, no son historias similares y no tenemos los mismos propósitos, eso también hay que entenderlo. Y hay que entender que por más que amemos a los animales y que les agradecemos su guía y su protección, el potencial positivo de los seres humanos inmenso, es inmenso, es grandísimo. No somos menores que nadie. O sea, hay que regresar a esa capacidad, a ese potencial positivo que tenemos, a esa alma que somos unidos con Dios, para hacer la parte que nos toca con los animales, que es lo que yo te decía en el caso de su muerte, ¿no? Pero en nuestra civilización urge que nos pongamos las pilas, como decimos en Sí, México, sí, sí. en nuestro trabajo personal, en la expansión de la conciencia que incluye a los animales, incluye la empatía, la compasión con todas las formas de vida e incluye la unión con Dios para activar todo nuestro potencial, porque si no nos sufrimos y hacemos sufrir a otros, que es nuestro perro y nuestro gato en primera instancia, ¿no? Sí, claro. Yo ahí quiero preguntarte algo, más como a nivel de, eh, tú hablabas de algo que yo también estoy convencida y los que estamos aquí reunidos estoy segura que también hemos tocado el tema. Todos tenemos estos dones y los entrenamos, pero entonces todos los entrenamos de maneras diferentes. Por eso yo los invito y las invito a que sigan a Daniela a través aquí de interespecies.com, pero que además sugieran su cuenta. En Instagram, ¿por qué? Porque es la única forma como podemos expandir estos temas que son muy vetados por las redes sociales, porque en las redes sociales nos quieren en otro tipo de procesos que nos alejan de realmente reconocernos. Entonces es la única forma Así de es, crecer. Por eso la invitación a que sigan a Dani y a que compartan la cuenta @interespecies.com. Punto Cliccito y com, la misma. guión bajo. Creo que Ah, tenemos un guión bajo por ahí y también. .com guión bajo, ¿por qué? Exacto. No es sino que ustedes den cliccito acá, ahí la van a empezar a seguir sin necesidad de salirse del live, porque le voy a hacer una pregunta que yo sé que a todos nos va a encantar. Y es, ¿cómo empezaste tú este camino? ¿Cómo empezaste tú a tener ese contacto? ¿Cómo empezaste tú a desarrollarlo y a enamorarte de él? Porque además se nota que lo disfrutas demasiado. Entonces, es muy lindo y lo transmites de una manera en la que todos estamos acá súper embelezadísimos, escuchándote, encantadísimos, y varias personas han coincidido conmigo. Tú dijiste ahora, uno de los procesos importantes es llegar a un estado de calma de la mente, conectarnos con la mente de Dios y vamos a ver qué respuesta a todo. Así fue como te encontré en ese Ay, qué estado de bueno. meditación, de gratitud. Yo, Dios, gracias, mándame esa voz correcta, esa señal para yo poder eh, procesar esto de una manera que realmente tenga un fruto, ¿no? Y es entender el duelo, es compartir con otras personas que cuando hice la publicación muchas me escribieron y pude también aportar un poco, pero yo decía, tiene que haber alguien que ya conozca este tema de verdad y nos pueda hablar de él desde no solamente la intuición, desde el don, desde la conexión contigo, sino también desde su experiencia. Y hoy te encuentro, pues no sé, si dices que hace 20 años estás en esto, entonces no sé, empezaste cuando era una bebé,
Pero cuéntanos un poco cómo conectas con este mundo, porque hace 20 años esto era de quemarte en una hoguera por bruja, Ah, más o claro. menos. Y de antes también. Y No, antes, de antes con muchos mayor años antes, razón. ¿no? Ahora Sí, tal no. vez como que, oye, esta vieja se la fumó verde, como que está loca. Es totalmente. Y sí estamos picando piedra hermosa. Mira, yo te cuento que, o sea, para mí yo vine a la tierra a hacer este trabajo. Definitivamente. Lo amo con pasión, amo a los animales, amo a mi planeta y lo hago con enorme pasión. Y para mí no solamente es una pasión, sino es un privilegio. O sea, dedicarme a lo que me dedico y ver tanto amor entre las personas y ver la presencia de Dios, del Maestro Jesús, de los ángeles, del amor que la persona tiene por su animal, la impecabilidad del animal. Digo, wow, o sea, soy una alumna de las cosas más hermosas que existen en este planeta. O sea, vale la pena venir a este planeta para Sí, sí, ver esos amores sí. incondicionales. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo hice una carrera académica a lo largo de la vida. Em, Primero fui una niña muy intuitiva siempre, pero como eso no cabe en la sociedad y ni mis papás no entendían nada, pues tuve que seguir el camino que consideraban correctos mis papás. Y yo me hice una persona académica. Yo estudié filosofía, estudié antropología en Londres y estaba a punto ya de hacer un doctorado cuando, fíjate, en una meditación, mi maestro me decía, suéltalo, esto ya está muerto para ti, ya no tiene ningún significado ser un PhD para ti. Pero eso fue una parte de la historia, ¿no? Antes yo trabajé en derechos humanos, algunos años trabajé haciendo políticas públicas para la infancia en la presidencia de la República en México. Ujú. Y antes también trabajé para comunidades indígenas. Mm. Antes existía el Instituto Nacional Indigenista. O sea, yo fui muy activa en las partes académicas y fui muy activa queriendo cambiar a mi sociedad, mi amadísimo país México, para bien en las instancias que ya te comento, ¿no? Y cuando estaba yo haciendo trabajo de desarrollo social en comunidades indígenas, hacíamos video para comunidades indígenas. Ujú. Cuando estas cosas no existían y las cámaras eran gigantes y Gigante, sí, 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 porque yo así trabajé en televisión pesadas, hace muchos años y eran las cámaras, incluso las enormes. caseteras venían aparte de la cámara que era Sí, 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 gigante y luego la sí, cámara gigante que venía con la gigante, casetera, sí, tremendo, sí. pesadísimas, las Betacam gigantes, en fin. Entonces eso lo Betacam, llevábamos sí. nosotros, las Sí. Betacam, Y el las cassette era de llevábamos, este tamaño, ¿no? exacto, horrible, sí. Nada que ver con esto, es otro mundo esto que estamos viviendo. Ya tú y yo parecemos hablar así de el milenio pasado, literal. Bueno, el caso es que nosotros queríamos, este era un proyecto de desarrollo para llevar a comunidades indígenas esa tecnología para el uso que ellos quisieron. Esto era por 1994 que se desarrolló el zapatismo. Por si no se acuerdan, fue el movimiento indígena en México, en Chiapas, en contra de la globalización y la venta de la tierra por parte de los presidentes de esa época, de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, el caso es que en una comunidad mije en Oaxaca, en la sierra oaxaqueña, pues uno tenía mucho tiempo, estás en lo verde todo el tiempo, no había conexiones así de wifi en Sí. ningún momento, tenías paz, serenidad, ¿no? Y me acuerdo estar caminando por el bosquecito que había ahí y de pronto llegué a una casita muy humilde donde había un gran cerdo color rosa. Entonces destacaba mucho su roseidad y su tamaño frente a todo lo verde, ¿no? Y silencioso. Y me acerqué a la rejita y sentí una conexión muy profunda, sentí una presencia inteligente muy fuerte ahí con él y me salió a decirle, qué bonito e inteligente eres. Se lo dije en voz alta. Y oí cómo venía de regreso con toda la energía y palabras, su interés, su conexión, su maravilla y me dijo, qué bonita e inteligente eres tú también. Y entonces me fui para atrás y dije, órale, ¿qué es esto? ¿Qué me acaba de pasar? Esto es rarísimo, ¿no? De un cerdo. Entonces, no le dije nada, me asusté y me fui, que es historias que le puede pasar a mucha gente, ¿no? Me fui a dormir a la casita que me tocaba con la gente con la que yo estaba, y a las 5 de la mañana del día siguiente me despertaron los gritos del cerdo, y yo lo sentía conectado conmigo, y sentí su dolor, su angustia, porque lo estaban Wow. sacrificando para comérselo. Entonces, por eso para mí los animales de granjas factoría, mira, en ese instante me volví vegetariana. En ese instante empecé a entender tantas cosas, ¿me entiendes? Y entendí el dolor del otro, que no entendía nada, que se sentía angustiado, frustrado,
con miedo, que nadie le explicaba nada, que él quería vivir y los otros lo estaban matando. Y entonces a lo largo de ese día, es como si yo empecé a recordar vidas pasadas y dije, bueno, esto con los cerdos jamás me vuelvo a comer un cerdo, son tan iguales a mí en su interior, en su presencia. Jamás, no se me ha ocurrido jamás volverme a comer un cerdo. Genéticamente son tan parecidos a nosotros que resultan tóxicos a nuestro organismo. O sea, nada más ahí se los dejo para los que tengan dudas. Wow. Y son tan inteligentes como un niño de 5 años. Entonces, por favor, piénsenselo, por favor. Bueno, el caso es que a lo largo de ese día dije, pero es que las vacas, y es como si me vinieran vidas pasadas, del amor que yo tenía hacia las vacas en vidas pasadas, como pastora, ¿no? O pastor, era hombre, ¿no? En esas vidas pasadas que me acordaba. Y decía, es que las vacas tampoco me las puedo comer. Y así, ¿me entiendes? En ese día se transformó mi mundo, pero tampoco tenía dónde poner la información, era Por 1994. favor, Y sí. ¿me entiendes? Era o no, 1995 por ahí. Y luego, ya casada con mi marido, viviendo juntos, en algún momento me invitó a unos temas de meditación en Los Ángeles. Él es devoto de Paramahansa Yogananda de toda la vida. Y fuimos a una librería y yo dije, quiero ver derechos para los animales porque me duele su dolor, quiero saber qué es lo que les protege, ¿no? Yo decía, no puedo vivir en un mundo en el que matan hacia las ballenas. Ya sabes, esta hipersensibilidad, ¿no? Sí, Muy claro, dolorosa, claro, claro. que abre puertas y que te moviliza, tiene esa ventaja, Claro, ¿no? porque él te Entonces, moviliza, exacto. porque te moviliza, porque el dolor es tan fuerte que tienes que hacer algo. Entonces, esa es su ventaja, tocar fondo, ¿no? Entonces, en esas repisas de esa misma librería en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde había derechos para los animales, había libros de comunicación intereses. Wow. Entonces los empecé a agarrar y dije, ¿qué es esto? Empecé a ver las fotos de comunicadoras con sus animales, entrevistas a los animales, historias de cómo se habían convertido en comunicadoras, porque esto empezó en Estados Unidos en los 70s. Cuando yo nací, en los 70s, inició este proceso de manera más consciente en el norte, ¿no? Y vi los libros y dije, esto es lo que yo estoy buscando. O sea, me identifiqué, nada De más ver una. las fotos hermosas, dije, Esto es. esto es. O sea, no es un rollo académico, dije, es esto, es esto, es esto. Y me llevé el libro y en uno de los ashrams de Yogananda que está en Los Ángeles, se llama Lake Shrine. Dije, a ver, pues voy a hacer lo que están diciendo aquí, ¿no? Y ahí, de manera espontánea, me empecé a comunicar con las tortugas que están en Ay. el lago, ¿no? Y entonces empecé a ver cómo veían las tortugas adentro, lo que comían, cómo se llevaban entre ellas. Y dije, wow, esto está muy loco, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces me surgió un gran interés en ver de qué se trataba y empecé a seguir a la que fue mi mentora y mi maestra toda la vida, Penélope Smith, una gran chamana y una gran abuela de este proceso, Penélope Smith. Y siempre le estoy agradecida a los que me antecedieron y a todos mis maestros, la verdad, estoy muy, muy contenta. Y, y empecé a tomar sus clases que yo sentí que avanzaba Claro. rapidísimo, rapidísimo, ¿Estabas y para mí era lista? súper natural. Ya, yo necesitaba que alguien me Por dijera, aquí no estás es. loca, esto sí pasa, y Sí. que me validara y me explicara algunas cosas, ¿no? Y cuando yo aprendía con ella, venía a México y pues tienes que Claro. practicar. Y empecé a practicar con mis vecinos, mis amigos, mis primos, la gente que me rodeaba, con gatos, perros, caballos. Y así desde el año, era 2002 o 2003, yo empecé a tener esos ejercicios, ¿no? Con los otros, hasta que me formé como profesional, que es muy importante si uno va a hacer su trabajo bien, Claro. formarse completo. No basta con empezar a tener flashazos, les pido porque Mm-mm. hay un Esos problema a nivel flachazos son como internacional. señales de Exacto, estoy listo para aprender esto, ¿cierto? Y ahí es para donde hacerlo bien, llega, ajá, para hacerlo exacto. bien. Así Y hay como tú muchas estabas partes con para esas hacerlo bien. ganas y te Exacto. llegó la información correcta para entrenarte. Entonces me fui entrenando con ella y con algunas otras comunicadoras y sobre todo hice mucho trabajo de sanación personal para trabajar ese miedo y ese dolor de ver animales que estaban sufriendo y no poder tolerarlo. Entonces me dediqué muchos años al trabajo personal de Ujú. sanación energética, eso fue lo que me funcionó a mí porque siempre fui rápidamente clarividente, clarisintiente, con una intuición muy activada. Y, y mira, si uno viera mi carta astral, dirías, claro, esta señora bien hace esto. O sea, no hay de otra. Sí, O sí, sea, lo sí, haces o sí. lo haces. Sí, 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 Lo haces o te mueres. Entonces, así o pasó, ¿me repites. entiendes? Entonces, no.
hubiera vuelto loco, hubiera acabado en el manicomio. Entonces, yo tenía esa apertura y la verdad es que todo fluyó muy bien, la gente se acercó, me empezó a pedir que les diera clases, me acabé de certificar para dar clases y mi escuela comenzó. Y en contra de todo lo que uno se imagina, y yo como politóloga y como comunicadora en otros ámbitos, como académica, Mm, filósofa, mm. nunca me hubiera imaginado que mi vida iba a ser este hermosísimo y valiosísimo episodio de vincular humanos con animales, de confirmar que los animales son estos seres extraordinarios, maravillosos, que los seres humanos los podemos escuchar, que nos merecemos activar estas capacidades para escuchar a la red de la vida y ser buenos terrícolas, ser amorosos, dejar de juzgar, ser más humildes. O sea, ese es el proyecto. Es un proyecto educativo que el cosmos tiene para los que amamos a los animales y decir, ¿quieres hablar con tu perro y tu gato? Ok, perfecto. Ven, aprende, transfórmate, hazte una mejor versión de ti mismo, abre el corazón y aprende que todo está hecho con amor. Mira, hermosa, si algo yo he aprendido en veintitantos años de hacer esto, como conclusión, porque yo te diría que lo que veo es una, un diseño de los animales y de los humanos y de nuestro vínculo en absoluto amor, inteligencia, creatividad y bondad. No hay un Dios malo que torture a los Mm, animales y que mm, mm, pobrecitos, que no, mm. no. Hay un Dios amoroso y bondadoso que está pidiendo que los humanos abramos el corazón y hagamos lo correcto, los humanos. Increíble, Entonces, está esa posibilidad. porque mira que cuando tú hablas de toda la experiencia, digamos, académica, eh, el hecho de que estés trabajando con lo intangible, ¿no? Es como la verificación para ver esta época de transformación, ¿no? Así De es. apertura realmente a dónde está la información. La información está en lo que no podemos ver y creemos que porque no lo estamos viendo no hay información, pero sí hay información. El Internet Claro, aquí nos tiene conectadas y no estamos viendo esas frecuencias, esas ondas que nos conectan, pero estamos aquí conectados. así Entonces, es. abrir la mente a esta información es el primer paso. El segundo es verificar, ¿cierto? Verificar y cuando yo verifico lo hago a través de qué? Del entrenamiento y la práctica. O sea, la verificación tiene que ir acompañada de un proceso. Por eso, si esto resonó contigo, compártelo, sigue aquí la cuenta de @interespecies.com_ clicito acá, empiezas a seguir, ahí de una le das, porque hay mucho contenido. Yo veo que tú publicas reels donde cuentas cómo te va en las consultas y eso abre la mente a Claro. muchas experiencias súper poderosas. Entonces, háblanos un poquito como de eso. Tú atiendes virtual, presencial, los cursos, ¿cómo los haces? Virtuales. Mira, después del COVID, los acompañamientos y los cursos que yo hago son virtuales, entonces todas las personas de todo el mundo de habla hispana están invitadas. Llevamos años además perfeccionando, años literalmente desde el COVID, perfeccionando un modo de enseñanza que puede ser en línea, porque la gente no aprende igual en línea que presencial. Entonces, estamos a punto de sacar esa maestría con mucha bibliografía, con muchos ejercicios. Además, les quiero decir que a nivel internacional hay un movimiento de las comunicadoras interespecies profesionales para crear una asociación civil entre nosotras que nos dé un nivel de qué significa ser profesional. Por eso también he insistido en esto. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, estudia Reiki y dice, ah, ya puedo hablar con animales. Exacto. Claro, se abren los sentidos psíquicos, pero meterse en el corazón de una familia que es su animal de compañía, donde la persona puede estar muy desequilibrada, border o suicida o no. Ajá. O sea, hay todo un proceso de transformación de uno mismo para poder llegar a ser un comunicador y realmente hacerlo bien. Estamos hablando de pues, unas 250 horas de entrenamiento, o sea, es una cosa sólida. Y la maestría va a salir con toda esta reflexión de mis veintitantos años de dar clase, más lo que estoy aprendiendo y compartiendo con mis colegas internacionales. Entonces, se está haciendo algo muy sólido y muy bonito. Para mí, Lili, la verdad yo siento que es un momento urgente de abrir el corazón y de abrir el corazón a todas las formas de vida que existen en este planeta.
ya no podemos ignorar lo que está pasando al lado, ni con otros humanos, ni con otros animales. Tenemos que volvernos seres espirituales y políticos y actuar en nuestra civilización, actuar en bien de los que nos rodean, porque sí estamos en un momento de una crisis interesante y donde los humanos en colectivo vamos a decidir hacia dónde vamos. En Y colectivo. si queremos que los animales vivan bien, nosotros tenemos que transformarnos y empezar a divulgar información correcta, ¿no? Claro. Sobre su sintiencia y su Mira conciencia y que su alma. eso me llamó muchísimo la atención porque hay que repetirlo. Me gusta mucho repetirlo. Mira que yo ahora que contaba, como instintivamente lo que hice con mi gato fue ahí como sobre los pocos días que ya sabía que le quedaban en este plano terrenal. Y por eso lo advertí, o sea, yo esto no lo hago con nadie. Daniela sí, ¿por qué? Porque está preparada, porque tiene el entrenamiento, porque tiene la experiencia. Y nosotros podemos también entrenarnos para compartir estos dones que se despiertan. Cuando tú hablas con ellos, ¿qué viene a tu mente? Imágenes, palabras, sensaciones, eh, o todo en conjunto. Ahorita te cuento eso, nada más quiero regresarme tantito al anterior. Sí, ser profesional y cobrar es una cosa, pero activar nuestros sentidos psíquicos y empezar a hablar con nuestro perro, nuestro gatito, como tú lo hiciste, por favor, hay que hacerlo. Y hablar con ellos sabiendo que ellos nos escuchan, por favor, háganlo. En mi página web hay un librillo electrónico gratuito, sí les pedimos a cambio su correo electrónico, pero es gratuito un librillo que se llama 12 pasos para la comunicación interespecies, que es una de las técnicas de vinculación para empezar a recibir información y empezar un diálogo, que no sea nada más decirle, sino también recibir, ¿no? La coherencia y la congruencia de enviar imágenes, palabras y emociones alineadas en una sola dirección con claridad. Por ejemplo, eso es una gran diferencia entre humanos y animales. Un perro te va a decir hueso y la imagen es hueso, va a estar salivando, su estómago va a querer hueso, su mente va a querer hueso y todo su ser va a querer hueso. Y un humano te va a decir hueso, pero su religión dice una cosa, sus emociones en realidad quieren otra cosa, su subconsciente quiere otra cosa, su mamá le dijo que los huesos no. ¿Sí me explico? Entonces, es muy difícil la comunicación así con los animales humanos o telepatía con Homo sapiens por esta razón, porque a veces no sabemos ni quiénes somos ni qué queremos. Pues cuando vamos a hablar con nuestro perro, nuestro gato, hay que unificar eso, tener claridad, serenidad. Si tú le dices algo angustiada a tu perro o a tu gato, pues va a sentir angustia. O por ejemplo, está el clásico tema de la señora que le dice al perro, no te subas al sillón, pero la imagen es el perro subiéndose al sillón. Entonces Ah, el perro recibe, mi humana está enojada, que por cierto no les decimos mascotas, les decimos animales de compañía, porque mascota significa un objeto de buena suerte para mí. Y lo que queremos es estar en este movimiento de liberación animal, donde los animales son sujetos y sujetos de derecho y de protección y de cariño y de amor y todo. Bueno, entonces le decimos al perro, no te subas al sillón y mandamos la imagen del perro subiéndose al sillón y tú mandas tu enojo. Ajá, y tu frustración porque no te entiende. Entonces el perro entiende subirse al sillón, enojo y frustración. Entonces, como no entendí nada, pues voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, impresionante, ¿qué hay que sí. hacer? Hay que decirle, tu lugar bonito es aquí en este tapete. Mira este tapete, qué bonito. Y le mandas la imagen del tapete y se lo pintas de color rosita y que siempre está lleno de amor y me encanta verte en el tapete. Entonces el animal va a recibir, yo en el tapete, mi humana feliz, a ver, voy a probar el tapete. ¿Sí me explico? Entonces, la Claro. comunicación también tiene que ser clara para Mira ellos. que con lo que tú nos estás diciendo, con el gatito blanco que entra, nosotros le tenemos como dos cobijitas en dos espacios especiales. Uno que es al lado del escritorio, que está al lado de la puerta hacia la calle, porque ahí hay una área como de trabajo. Y en el comedor, en la silla en la que él se sienta, le ponemos una cobijita. Y él, como si supiera, aunque nunca ha entrado, pues 2 o 3 veces, solo se hace o en esa silla o ahí. Y es donde nosotros lo visualizamos. O sea que lo que tú estás diciendo es muy coherente, hay que entrenarnos hasta en esos pequeños detalles, Claro. porque además por responsabilidad, eso es como cuando también uno empieza a darse cuenta que hay espacios ya cada vez más importantes para las personas con movilidad reducida o con una comunicación diferente, ¿cierto? Es comunicarlos con los animalitos en general, o sea, yo, ¿por qué digo esto? Pues porque yo
yo invito a todas las personas, así no tengan animales de compañía, a que descarguen este, este, este regalo que nos estás dando en tu página web, o sea, porque es un regalo para nosotros empezar ese camino sin que tengamos animalitos de compañía, pues porque yo ya no tengo, pero me encanta ir y hablar con el pajarito, con la Claro. hormiga, con todo, ¿cierto? Entonces es como una responsabilidad también. Sí, es una manera de ser un Homo sapiens responsable en la madre tierra. O sea, aprender comunicación intuitiva con animales y tener a los animales como maestros directos una vez que lo sabes hacer, pues es tu clase de ser terrícola en el planeta Tierra y no ser ajeno. No ser un ave de, no quiero decir esto. Iba a decir ave de rapiña, pero no ser alguien que roba alrededor lo que quiere porque le conviene y está separado de todo, ¿no? Es una forma de retejerse y de convertirse en algo que yo quiero llamar como, o en vez de Homo sapiens, Homo Mm. corazonos. Ajá, un homo, un ser que va a su corazón y que puede volver a sentir, que quizás es más femenino, ¿no? Más conectivo, más escuchador. Y bueno, tú me preguntabas hace ratito cómo se siente la información, Sí, cómo yo es quería que recibir. nos contaras eso porque como cereza del postre, o sea, como para ese cierre hermoso, cómo te llega a ti y quedarnos con esa ilusión de que podemos entrenarnos también y hacer cosas hermosísimas y vivir esa experiencia, porque además no tienes que hablar para sentir de verdad cómo disfrutas esto y creo que muchas personas están ahora en esa disposición de esas nuevas profesiones Uh -huh, que no uh -huh, estaban a nuestro alcance, ¿cierto? Entonces claro, creíamos que solamente eran las de derecho, las de comunicación, las de ingeniería en sistemas, civil, bueno, no sé, las de siempre. sí, sí, sí. Pero ahora hay como un abanico nuevo de posibilidades hermosos. Y esta siento yo este siento yo que es un llamado a muchas personas que están diciendo, quiero hacer algo diferente, pero no entiendo Claro. qué, y aquí lo pueden comprender. Y fíjate, cuando yo te conté mi historia, es que yo hice eso. O sea, yo dejé una carrera Sí. académica, dejé una carrera en instituciones. Mi último trabajo fue en Presidencia de la República, haciendo políticas públicas para la infancia. Antes de que yo dijera, ya no más, yo tengo que salir del closet, Sí, sí, yo sí. tengo que hacer lo que yo amo hacer y lo que yo soy, lo que me están haciendo y ya basta, ¿no? Mm. Entonces, claro que las personas han de salir, pero han de formarse bien, porque están estas nuevas profesiones Ujú. donde no hay, se dice en inglés accountability, ¿no? No hay rendición de cuentas, no hay ninguna legislación que contenga, no hay un código ético. Entonces, yo estoy muy clavada en mi escuela de que hay un código ético, mucho trabajo personal, mucho trabajo hacia uno mismo y mucho servicio. En mi escuela atendemos a cientos, ya vamos más de 1000 animalitos en refugios que atendemos así de uno por uno, con casos que yo reviso. Entonces, los que ya van hacia el profesional hacen ese servicio. También los que están en la Escuela de Sanación hacen servicio a la comunidad de Homo sapiens, de Homo corazonos, hacen sanaciones energéticas gratuitas y estoy muy enfocada en eso, hermosa. Entonces, hay que ser coherente, ¿no? En muchos ámbitos del ser. ¿Y cómo se recibe? Lo importante saber es que ya estamos recibiendo. Ujú. Lo importante saber es que todos somos seres intuitivos por el simple hecho que estamos vivos y somos espíritus en un cuerpo físico. Entonces, tu espíritu es capaz de hacer esto y mucho más. O sea, ya estás hecha para realizar estas obras y más, no son tan locas. Entonces, si tú sientes que tu perro, tu gato te está diciendo cosas como tú misma lo dijiste al iniciar la charla, hazte caso. Ten un diario y apunta. El gatito gris me dijo esto, el gatito naranja me dijo esto y luego hizo tal cosa. O sea, ve observando qué pasa si quieres con mi librillo electrónico o sin él. El caso es que tú ya lo estás haciendo. El caso es que también yo recomendaría que la gente se siente a meditar diario. La meditación es un enorme regalo que nos podemos dar y esa comunión con Dios, muy importante, diario, tempranito en la mañana, va a transformar nuestra vida. Punto número uno. Y luego, fíjate, cuando nosotros abrazamos a nuestros hijos, las que somos mamás biológicas de Homo sapiens, o a los seres que amamos, a veces decimos, híjole, como que siento que viene de mal humor, ¿no? O como que siento que está enojado, o está triste, o le duele algo, o a nuestro propio perro, híjole, siento que le está pasando algo aunque el veterinario no lo está encontrando. Yo lo percibo, hay Ujú. algo en mí. Entonces, lo primero que les digo es validen eso. Ujú. Y es una información que pasa tan rápido, la comunicación intuitiva es nanosegundos.
Entonces, empezar a mirar hacia adentro es un nuevo territorio para mucha gente. Hay gente que no sabe cerrar los ojos sin quedarse dormida. Ujú, Y eso es ujú. una tragedia porque igual que hay un cosmos inmenso hacia afuera, hay un cosmos infinito hacia adentro. Entonces, empezar a conocer nuestros estados de conciencia, qué pasa con las emociones, lo que pasa abajo de las emociones, dónde está nuestra mente superior y dónde está el lugar en el que conectamos con la divinidad. O sea, hay muchos niveles en nuestra conciencia. Entonces, cuando vamos profundizando, esa intuición se va haciendo más presente y lo ideal es irla validando, decir, sí, sí le hago caso, porque si la ignoramos también se empieza a bloquear y el universo nos volvemos más mentales, más distantes, menos sintientes. Entonces el tema es hacernos caso. Ujú. Fíjate, nada más paréntesis, muchísima gente que llega conmigo para hablar con su animal trascendido que tú me preguntabas, a veces siempre, bueno, siempre llamo a los ángeles para contener a la persona y ver cómo está antes de empezar a hablar con el Oh, animal. Y hay veces que me enseñan, aquí hay mucha culpa porque esta persona hizo una eutanasia y en su corazón sabía que no lo tenía que hacer. wow. Ajá. O esta persona está bien porque sí habló con el animal, porque sí se pusieron de acuerdo, porque sí escuchó su corazón y siente paz. Y de seguir nuestra intuición para una cosa tan drástica como es una eutanasia o otras modalidades de intervención médica para nuestro animal de compañía, si no usamos nuestra intuición, vamos a sentir que algo no va bien. Entonces, sí es importante escucharnos profundamente para intervenir de manera sincrónica con el cosmos. Y cuando empezamos a escuchar hacia adentro, con esta intuición que ya tenemos desarrollada, ¿qué van a venir? Que es tu pregunta. Bueno, llegan imágenes. Y las imágenes son la parte más superficial. Luego pueden llegar sensaciones físicas y hay que poder distinguir según la programación que cada quien tenga, que no es mío, sino es del animal. Hay que poner atención de quién es esto. Llegan olores. A veces uno huele como está oliendo el animal y llegan palabras y llega una sensación que como que compendia todo, que es de simplemente saberlo, que es muy rápida. Entonces puede llegar, en nuestros sentidos psíquicos pueden llegar de muchas maneras. Y parte del autoconocimiento es saber cómo yo recibo. Hay gente que es más visual, hay gente que es más kinestésica, Ujú. en fin, hay como muchas maneras y honrar y respetar dónde está uno y desde ahí irlo ampliando, pues es parte del acompañamiento, es parte del entrenamiento, pero en conclusión puede llegar de muchas maneras y hay que validar quién es uno y lo que ya está recibiendo. Díganse sí. Daniela, gracias por todo lo que nos has compartido, despertado, emocionado, conectado, inspirado en este live. De verdad que Gracias, hermosa. no sé si darte las gracias a ti, a Dios o a mi gatito, porque yo A sé todos. que cuando yo lo visualicé, yo dije, Dios, yo quiero hablar de este tema, yo sé que es un llamado también a que más almas lo conozcan, por eso mi invitación a que sigan tu cuenta. De verdad que es importante en lo que te enfocas, te expandes. Entonces, cuando nosotros seguimos estas cuentas, estamos enfocándonos realmente en cosas que nos ayudan a sentirnos expandidos. Todo lo que te haga sentir contracción por ahí no es. Por aquí sí es, aquí habían emociones, risas, llanto, o sea, pasamos por todos los estados. Gracias, de verdad, tienes una luz increíble y agradezco inmensamente que me has permitido hoy recordar tanto a través de este live contigo y que lleguemos a tantos corazones y a todas las personas que siguen la cuenta de interespecies.com o que la sugieren con amigos, familiares. Gracias también porque es una forma de seguir posicionando más y ampliando más un tema que todavía sigue siendo muy vetado ante tanta distracción, ¿cierto? Exacto, hermosa. No, gracias a ti, de verdad. Gracias a tu gatito negrito que nos unió y a Dios que está detrás de todas las formas. Mil, A mil gracias. Y ti. gracias a Un todos beso los que gigante. están aquí. Sí, Besos, gracias a gracias todas a las todos. personas. Gracias a todas las personas que están aquí. Cliccito. Pueden seguir a Daniela, recomendar su cuenta. Y bueno, las personas que vean la grabación de este live, ya saben, la cuenta es interespecies.com/bajo. Y bueno, si lo están viendo en YouTube, recuerden ir a Instagram y seguir @interespecies.com-bajo. Y el regalo que nos va a dar es en su página web.
Su página web, me imagino que es interespecies.com, ¿cierto? Exacto, hermosa. Interespecies con i latina, Ujú. interespecies.com. Muy bien, y saludos también a María que nos acompañó ahí como en todo el proceso, a tu equipo. Gracias, gracias, gracias. ¡Mua! Te quedas en mi Gracias a corazón. ti, hermosa. Yes. Chao, Igualmente, chao. hermosa. Bendiciones, estamos en contacto. Pronto te Chao, chao. contacto para charlar con el negrito. Chao. Con mucho gusto, me dará muchísimo Sí, gusto. Besos. chao.